La muerte de la sala de espera. ¿Por qué tu próxima visita al médico no será en una clínica? Imagina un escenario. Son las 2 a.m. Te despiertas con una fiebre ardiente y senos paranasales inflamados. Hace 10 años tus opciones eran sombrías. Esperar en agonía hasta la mañana para llamar a una clínica o apresurarte a una sala de emergencias caótica y llena de gérmenes. Hoy, sin embargo, el guión ha cambiado. Tomas tu teléfono inteligente y, en cuestión de minutos, un médico certificado por la Junta te está examinando a través de una pantalla de alta definición, analizando tus síntomas con la ayuda de inteligencia artificial y enviando una receta a tu farmacia de 24 horas más cercana. Estamos siendo testigos de la uberización de la atención médica, un cambio de instituciones a pacientes a través de la telemedicina directa al consumidor. Estamos viviendo una revolución silenciosa. No es solo un cambio en la tecnología, es un cambio fundamental en la filosofía del cuidado. Esta es la era de la telemedicina y la inteligencia artificial. Una transición tan significativa que los expertos la comparan con la invención del estetoscopio. No monitoreo remoto. Atención en tiempo real. En los Estados Unidos, datos de 2024. 86% de satisfacción del paciente. 17% de tasa de crecimiento anual para atención aguda hasta 2034. Ahorra 100 minutos por visita. Los datos de 2025 muestran que el 71.4% de los médicos en Estados Unidos ahora utilizan servicios de telemedicina en sus prácticas semanalmente. Los datos indican que el 25% de la población de Estados Unidos confía en aplicaciones de telemedicina para mitigar síntomas antes de pisar una clínica. El mercado global de telemedicina fue valorado en aproximadamente 135 mil millones de USD en 2024 y se proyecta que se disparará a más de 700 mil millones de USD para 2034. Este crecimiento exponencial de aproximadamente el 17% sugiere que la atención virtual eventualmente rivalizará con la atención física en volumen de mercado. Aproximadamente el 80% de los consumidores en Estados Unidos han utilizado la telemedicina al menos una vez, y el 90% informó que les facilitó obtener la atención que necesitaban. El debate del doctor algoritmo, IA en medicina. La frontera más controvertida en esta revolución es la inteligencia artificial. Navega por cualquier foro médico y encontrarás un debate acalorado. Por un lado, los optimistas argumentan que la IA es el asistente definitivo. Un estudio que revisa la integración de la IA en 2024 destacó que las herramientas de diagnóstico impulsadas por IA pueden analizar radiografías e imágenes dermatológicas con tasas de precisión que a menudo superan a las de los médicos humanos. Por otro lado, los escépticos, incluidos muchos médicos en ejercicio, advierten que la IA carece de matices. Como señaló un médico de un hospital en una discusión viral, la medicina clínica es un tapiz de señales sutiles. El razonamiento de un médico puede depender del tono de voz de un paciente, algo que la IA actualmente tiene dificultades para captar. La telemedicina Neo es IA. El médico escucha tu tono de voz, obtiene pistas de tu movimiento corporal y también puede ver tu cuerpo y obtener otras pistas para formular el diagnóstico y el cuidado adecuado. La telemedicina tiene sus ventajas frente a las limitaciones. ¿Qué dice la ciencia? Una revisión sistemática de la literatura actual revela una clara dicotomía. Equidad en el acceso. La telemedicina rompe las barreras geográficas. Estudios desde el Nepal rural hasta el medio oeste estadounidense confirman que la telemedicina reduce significativamente las cargas de viaje y mejora el acceso a la salud para las poblaciones desatendidas. Control de infecciones. Como se evidenció durante la pandemia de COVID-19, la atención remota minimiza la transmisión de enfermedades infecciosas al mantener a los pacientes contagiosos fuera de las salas de espera, sin distracciones. El médico se enfoca 100% en ti. Nadie está tocando la puerta para hacer una pregunta o para entregarle algo al doctor. Toda su atención está centrada en escucharte. Eficiencia de costos. Las visitas virtuales reducen los gastos generales para los proveedores y los costos directos. Viaje, cuidado de niños, tiempo libre del trabajo para los pacientes. Limitaciones de la telemedicina. La barrera del toque. No puedes palpar un abdomen ni escuchar un soplo cardíaco.
pero algunos de esos exámenes se pueden realizar con instrumentos auxiliares. Brecha digital. Los pacientes mayores o aquellos con mala conectividad a Internet corren el riesgo de quedarse atrás, creando una nueva forma de desigualdad en la salud. Este sigue siendo el límite estricto de la telemedicina, lo que requiere referencias en persona para exámenes físicos complejos. Como todas las nuevas tecnologías y cambios en la entrega de servicios, la telemedicina tiene sus ventajas y limitaciones. Las principales ventajas incluyen mayor accesibilidad, tanto para áreas desatendidas como para viajeros, mayor comodidad y eficiencia, gestión proactiva de enfermedades crónicas y control reducido de riesgos de infecciones. Las limitaciones incluyen brecha digital, sin palpación ni examen físico. Las emergencias aún necesitan sala de urgencias y algunos riesgos tecnológicos. La solución del viajero. La revolución píldora. Una de las aplicaciones más prácticas de esta tecnología es para el viajero internacional. Enfermarse en un país extranjero es un escenario de pesadilla. Barreras idiomáticas, confusa documentación de seguros y el temor de navegar por un sistema hospitalario extranjero. ¿Qué es Pillola? Pillola, un juego de palabras con la palabra italiana para pastilla, es una solución moderna de atención urgente enfocada en los viajeros. A diferencia de las aplicaciones de telemedicina genéricas, Pillola está diseñada para resolver los obstáculos logísticos específicos de ser un turista. ¿Por qué es revolucionario? La mayoría de las plataformas de telemedicina requieren que descargues una aplicación, crees una cuenta, verifiques un número de teléfono local y navegues por suscripciones complejas. Pillola elimina completamente esta fricción. Acceso sin fricción. Es completamente basado en navegador. No hay aplicaciones que descargar ni registro requerido. Simplemente reservas un espacio y estás conectado. Esto es crucial para un viajero que podría estar en el Wi-Fi del hotel con almacenamiento de datos limitado. El poder de prescripción. Una gran limitación de usar un médico de telemedicina basado en Estados Unidos mientras está en Europa es que una receta de Estados Unidos no es válida en las farmacias italianas. Pillola conecta a los viajeros con médicos licenciados en Italia que hablan inglés. Emiten una receta electrónica legalmente válida, receta electrónica, que se puede escanear y llenar en cualquier farmacia de Italia. Para un turista en Roma o Florencia que enfrente una repentina infección sinusal o la pérdida de medicamentos, este servicio transforma un potencial desastre que podría arruinar el viaje en una pequeña inconveniencia de 15 minutos. Representa el mejor caso futuro de la telemedicina, hiperespecializada, sin fronteras y centrada en el usuario. Entonces, ¿quién será tu médico en el futuro? Probablemente será una entidad híbrida. Para tu chequeo anual o dolor severo, verás a un humano en una habitación. Pero para la infección sinusal que aparece un domingo, o el medicamento para la ansiedad que necesitas mientras estás de luna de miel en Venecia, tu médico será una voz en tu bolsillo. Plataformas como Pillola no están reemplazando al hospital. Están construyendo un puente sobre la brecha en la que los viajeros solían caer. Demuestran que en el siglo XXI, la atención médica de calidad ya no se define por dónde estás, sino por cuán conectado estás. Gracias por ver. Pillola Telemedicina, donde la atención médica se encuentra con los viajes. Suscríbete para obtener más información y consejos sobre medicina de viaje y disfruta de nuestro otro contenido que te ayudará a estar informado.